Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Signum Talks, un programa de Signum TV. Yo soy Sergio Zeta y vamos a hablar en este día del tema ética y medios de comunicación. Y para ello me acompañan Claudia Guzmán, Mi nombre es Claudia Guzmán, presido la Comisión de Mujeres Empresarias en Coparmex Ciudad de México y soy consejera nacional de Coparmex Nacional. Gabriela Seoane, Mi nombre es Gabriela Seoane y soy académica y comunicóloga. Alejandro Arroyo. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes, analista político y consultor. Y bien, pues vamos a comenzar. ¿Qué te parece, Alejandro, si comenzamos con este tema, que es un tema muy amplio, pero tenemos que irlo acotando para poder asirlo, digamos, de alguna manera y poder conocer más sobre la ética y los medios de comunicación? Cómo no, Sergio, muchas gracias. Yo quisiera poner sobre la mesa este tema bajo tres aristas muy concretas y me voy de adelante para atrás. Adelante estoy pensando particularmente en la circunstancia que vivimos hoy día, en el tema de las campañas políticas y de cómo el comportamiento que estamos viendo en los medios de comunicación pareciera que es un verdadero incendio por todos lados, desde los medios tradicionales, los medios digitales, las redes sociales. Y eso, lejos de contribuir a una discusión pública argumentada, razonada, que sería lo deseable, está fragmentando las opiniones y desorientando muy probablemente la conformación de un piso de decisión en el ciudadano común. Ese es uno. Dos, habría que ver también el tema de los medios de comunicación desde la perspectiva de cómo están insertados históricamente, o por lo menos en los últimos 80, 100 años, dentro de todo el sistema político mexicano. Los medios de comunicación han tenido que padecer en un primer momento, y estoy pensando esencialmente en 1929, si queremos verlo a partir de la inauguración del Partido Nacional Revolucionario, que es el momento inaugural del sistema político mexicano presidencialista, cómo tuvieron que padecer precisamente esta situación en la que, justo por la manera en cómo el presidencialismo acotó la acción de los medios de comunicación, los medios de comunicación tuvieron que padecer esta relación. Y yéndome más hacia el origen, que eso es algo que quisiera también dejar aquí sobre la mesa y desde luego para la audiencia, es preguntarnos y tratar de dilucidar cuál viene siendo el piso ético que nos funda como país. Porque si nosotros como país no hallamos esta circunstancia de orientar un conjunto de valores y comportamientos que nos resuman como país y que en un momento dado sean la punta de lanza hacia distintas actividades, pues muy probablemente por eso veamos al día de hoy esa desorientación que generalmente a la que asistimos como testigos ante los medios de comunicación. Y una cuestión muy práctica que veo y que habla de una realidad de la que tú tocas es el tema de que aproximadamente en México existen 4.500 medios de comunicación registrados a nivel nacional, y de ellos conocemos a lo mejor 30 códigos de ética que son conocidos, que han sido transparentados, que han sido compartidos. Del resto de los medios de comunicación desconocemos si hay códigos de ética. No sabemos si en la práctica exista pues una forma de trabajar ética, si haya una búsqueda de la verdad como la conocemos tradicionalmente quienes hemos trabajado en medios de comunicación, y al final de cuentas pues es una parte muy importante esa búsqueda de la verdad, pero en el contexto actual, desde mi punto de vista muy particular, no se trata de buscar la verdad, se trata de imponer la verdad a toda costa, ¿no? Entonces, Diría yo de respetar la verdad, ¿no? Y es muy curioso que cuando se supone que las personas que están dentro de los medios de comunicación, ya sea en clases de periodismo o en sus clases llevaron clases de ética, ¿no? Que ya en el comportamiento real se manejen de diferentes maneras. El problema es que sí existe el código de ética, pero habría que revisar exhaustivamente hasta qué punto sí se lleva a cabo y se respeta, porque a veces los intereses económicos y otro tipo de intereses que tienen los medios de comunicación van por encima del código de ética. Claro. Entonces eso es lo que habría que revisar muy a fondo, porque por lo que vemos hasta ahorita y que queda muy evidente ahorita en el manejo de las campañas en todos los medios, e incluso no solo de las campañas, sino las referencias a los políticos que se hacen en los medios en este entorno, ¿no?
pues a mí me hacen dudar mucho de que realmente exista este código de ética, aunque hay quienes dicen que lo tienen. Y que simplemente a veces esos códigos de ética, no sé qué opinan ustedes, aparecen cuando se trata de sancionar incluso a periodistas, ¿no? Hay casos muy concretos aquí en México, como el de MBS contra Carmen Aristegui, donde se habló de la aplicación de un código de ética contra una periodista muy connotada, una periodista que empezó a ganar terreno en el auditorio, en distintos auditorios, y en ese momento sí se utilizó y se aplicó un código de ética, ¿no? Pero para una sanción. Justamente yo creo que es importante saber los marcos de referencia, cuáles son para las aplicaciones, por qué, en dónde, para qué no lo necesitamos. Y muchas veces es muy posible y es muy riesgoso, es una línea muy delgada entre la definición de medios de comunicación y la información. Claro. En el aras de decir, bueno, estamos informando, es posible que se caiga en faltas que justamente no entran dentro de este código de ética. En este marco de referencia. Pero lo importante es, bueno, ¿por qué tendríamos que poner un marco de referencia? ¿Cuál es la necesidad de que tengamos este marco de referencia y en función de qué está este marco de referencia? Me parece importante señalar que yo creo que este marco es para dos cosas. Una, para quien recibe esa información y para quien la está emitiendo, ¿no? Y que haya un acuerdo de que está en fines de la verdad, del bien y de un entorno donde sea, pues, digamos, cotidiano, pero al mismo tiempo active algo. ¿Para qué estamos informando? ¿Para qué estamos comunicando? ¿Qué es necesario? Y de aquí agarrarse en las campañas políticas, me parece que eso es lo que ha ofendido a la ciudadanía en general, que estos marcos de referencia o estos códigos de ética no eran nada más las precampañas, ¿no? En donde se dice que se pone al final, se cumple con los marcos de control de la campaña y se enuncia este spot va dirigido a. Entonces, pero finalmente al final de la conversación o al final todos coincidimos que eso no es un spot o no es un medio de comunicación donde está informando solamente a ese sector, ¿no? Entonces, para eso me parece que es significativo considerar dónde estamos y para qué estamos haciendo este anuncio. Ahora pareciera que los códigos de ética son la letra chiquita de un contrato en el que nadie quiere entrarle, como que todo el mundo lo revisa a partir de si existe o no un diferendo entre, en su caso, un medio de comunicación y un periodista, el caso Aristegui que bien mencionabas, o en su defecto un ciudadano pidiendo réplica, qué sé yo. El código de ética que incluso en la reforma a las telecomunicaciones que se dio en 2014 está muy clara la disposición, la figura, ¿sí? Pero que sigue ahí y que no se visita salvo que sea necesario y en un diferendo que sea escandaloso. Si no, pareciera que ahí está y la discusión está orientada en otro sentido. Entonces, para que nosotros podamos ver eventualmente un comportamiento ético en los medios de comunicación, tengo la impresión que debiéramos de regresarnos hacia de nuevo, e insisto, en qué valores fundamenta el conjunto de lo social. Quisiera dejarlo hasta aquí en ese sentido, porque si no nos ponemos de acuerdo en ese valor primigenio, pienso concretamente, y no por comparar, ¿cuál viene siendo el código de ética norteamericano? Que somos muy dados a tener o intentar, si no copiar o adaptar modelos. Ahí lo que fundamenta la ética a la nación norteamericana es la ética protestante. Es el trabajo, es esta convicción de que a partir del trabajo, de la familia, o sea, es muy conservadora si quieren, pero se genera una situación en la que las libertades son fundamentales, entre ellas la libertad de expresión. Aquí esta libertad de expresión, por ejemplo, si nosotros lo vemos en el caso mexicano, pues está muy difícil de centrarla en tanto los intereses que se ponen en juego. Pero es que yo creo que tiene que ver con los valores, o sea, no nada más es el tema de cuál es la diferencia o la definición de este código, sino para qué nos sirve, que en este caso es para determinar y marcar bajo varios ejes o sobre ejes rectores los valores por los cuales se determinan esta
este vehículo que son los medios de comunicación y que se expresan a través de la información. Y yo creo que este punto es hacia dónde queremos ir con estos medios de comunicación, y básicamente es a proveer de recursos para la sana convivencia, que eso es lo que debería tener al fin último, es el fin último de la ética de los medios de comunicación. Claudia, pero la pregunta en un eventual caso sería, perdona la acotación, ¿de dónde tiene que venir? Si no la imposición, sí el entramado de generar Pero ese código. tú mismo comentabas, Alejandro, hace un rato de la forma en que los medios de comunicación son parte de un sistema, ¿no? Sí. Lo cual aquí en México pues marca una particularidad muy singular ahora sí de la naturaleza de los medios de comunicación en el contexto actual. Y ahí pues se ha intentado muchas veces de parte del gobierno, porque también es una responsabilidad compartida, digamos, de las autoridades que regulan a los medios de comunicación y que buscan a lo mejor inducir el debate hacia ciertos términos y hasta qué sí se puede, qué no se puede, etcétera, ¿no? Y todo de acuerdo al interés superior de la nación, pero a lo mejor de alguna manera escondido en otro tipo de intereses, ¿no? No el interés colectivo o el interés público o general, sino intereses muy particulares de un grupo en el poder, ¿no? Y aquí en México se ha empezado a romper a lo mejor esa simbiosis, digamos, de gobierno y medios de comunicación a partir del surgimiento de los medios digitales, de las redes sociales, donde no hay regulación posible porque sería ir en contra de la naturaleza misma de estos medios, ¿no? Y empezamos a ver ciertos fenómenos muy particulares donde los medios tradicionales ya no son la fuente de la cual la gente abreva esa información, esa comunicación cotidiana, o busca la noticia o cierto tipo de información, sino que ya existen una serie de canales alternativos que vienen a cuestionar también una serie de fundamentos de los cuales tú hablas, ¿no? Entonces estamos ahorita, yo siento que en una transición muy interesante, ¿sí? Que tiene que abrir una discusión mucho más profunda acerca de hacia dónde van los medios de comunicación, ¿no? Porque la ética en la era de los medios digitales se convierte también en un gran reto para todos, ¿no? ¿Sí? Ahorita que mencionabas lo de la responsabilidad de los medios, y retomando lo que decía Alejandro de cuál va a ser la base, pues yo creo que es la responsabilidad personal, la responsabilidad profesional. Por eso están surgiendo estos medios que principalmente se difunden a través de internet, a través de las redes sociales, donde te están dando a conocer información que los medios tradicionales no te dan, o que te la dan de otra manera. No quiero decir que todos, pero sí hay una gran mayoría que lo hace. Entonces yo creo que este cambio lo estamos viendo, pero porque hay una responsabilidad social y profesional de personas que, bueno, igual sin tener firmado un código de ética, pues se están rigiendo bajo estos valores y estas normas que estás diciendo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que retomar a final de cuentas. Claro que es una utopía, claro, ¿no? Pero pues a final de cuentas a mí lo que me gusta es eso, que ya se está dando, se está presentando y que bueno, la gente tiene alternativas. Ahora viene la responsabilidad también de las personas que lo consumen para que lo sepan utilizar y no también caigan en excesos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el fenómeno que nos está afectando a todos, que es las fake news, ¿no? O sea, ¿qué pasa? O sea, en esta parte de la responsabilidad, de la credibilidad, del tratar, digamos, de construir corrientes de opinión a través de información que se difunde y que es falsa, que no tiene un fundamento, ¿no? Y que la gente pues no está acostumbrada quizá a conocer, por ejemplo, o a poder desmenuzar una información y decir que es una información sólida, confirmada y demás, ¿no? O sea, yo creo que en ese momento estamos ahorita en una transición también muy riesgosa y con un piso muy resbaloso en todos sentidos, ¿no? Lo que tú mencionabas en tu plática de Sigmund Talks, por cierto, del periodismo ciudadano, ¿no? Y sus riesgos. Y eso lo estamos viviendo todos los días. Me parece que tiene que ver con la inmediatez y la velocidad con la que hoy ya no podemos limitar a quien recibe esa información, y eso es a lo que yo también me refería. ¿Para qué nos sirve la información? En la vida cotidiana es para justamente interactuar y para poder establecer un marco de convivencia. Entonces, ¿para qué necesitamos estar informados? ¿Para qué necesitamos los medios de comunicación? Pues para, con base a estos valores, con base a esta ética, pues poder establecer nuevas formas de comunicarnos entre
nosotros. Ahora, estas fake news ya también tienen por sí mismo un eje rector de comprobación de la noticia, ¿no? Ya se establecen como de una forma intrínseca la forma de limitar o de poner nuevamente, como yo menciono en este marco rector, de la comprobación de la noticia, ¿no? Y es justamente un marco de ética, pero global, social, en donde ya hay una forma de podernos interactuar, ¿no? En ese sentido hay dos ejemplos que a mí me parecen clave en esta dinámica, justo el que mencionabas, fake news. De manera muy peculiar y quizá espontánea, se empieza a generar una serie, valores que se pueden compartirse o no, pero finalmente comportamientos que ya van trayendo en sí mismos una regulación. ¿Qué es lo deseable en los medios de comunicación? Una autorregulación. Eso sería lo deseable. ¿Cómo te puedes autorregular o cómo se pueden autorregular? Y cuando hablamos de medios de comunicación, quisiera que el auditorio considerara lo siguiente. Estamos hablando de los medios de comunicación tradicionales, ¿sí? Esto de grandes consorcios periodísticos, de medios electrónicos, pero que también en un eventual caso, el que tuitea y se vuelve un influencer, ya es en sí mismo él un medio de comunicación, ¿sí? Y todo este ejército de bots y de trolls que eventualmente también forman parte de una estrategia que sirva a cada quien verá, forman parte de todo un entramado en el que, como bien señalaba Sergio, es muy interesante ver este proceso, pero en el momento en que estamos inmersos en una dinámica en donde se pelea quien menos nos imaginábamos, yo no hubiera imaginado nunca a León Krause entrar en una diferenciación tan radical. No con John Ackerman, porque John Ackerman me queda claro que ese es su modus operandi, pero que entran en esta dinámica, y no solo ellos, que es válido y están en la libertad de ejercer y poner frente a así sus argumentos, sino toda la discusión y la conversación que acompaña, que para efectos de un chisme político o chisme periodístico está sensacional, pero no construye. No construye. Entonces, ese es un primer caso, el fake news, que va teniendo su propia articulación, que vamos a ver en el desarrollo ahora de las campañas, cómo se va a observar en ese tramo. Y un segundo momento que me pareció muy interesante fue con el terremoto de septiembre pasado. Cuando las redes sociales son incendiarias, justo pasó algo diferente. Tiembla en la Ciudad de México, viene un terremoto de graves consecuencias, y esta situación del meme, hubo una contención. La chunga cotidiana, ¿no? De la chunga cotidiana. Sí, hubo una contención por la gravedad del caso, y ahí emergió un valor, este famoso valor de la solidaridad. Sí. Entonces, ¿cómo se autorregula? Y ahí quedó muy evidente la responsabilidad de cada uno, y que realmente la hizo prevalecer, que es lo que luego olvidamos en el ejercicio profesional, ¿no? Nos quedan 3 minutos. Yo quisiera rápidamente retomar algo que comentaba Claudia, el hecho de los referentes, ¿no? La construcción de referentes. Pero qué difícil, no sé qué opinas, Claudia, el construir referentes cuando hay consensos a lo mejor muy básicos que están rotos, o que hay nuevos consensos que hay necesidad de construir en este nuevo marco, digamos, de disputa política, de percepciones, y todo está en una misma dimensión, pero qué difícil construir referentes nuevos con visiones tan fragmentadas de la realidad como existen en este momento en una sociedad tan desigual y diversa como la mexicana, Así ¿no? es. Me parece que sí, el marco de referencia es el que debería ser, ni siquiera un poco abonando a lo que tú dices, ¿cuál sería lo útil? Pues lo útil es que no hubiera, ¿no? Que no lo ideal es que no hubiera estos marcos de referencia, sin embargo es necesario plantearlos, y yo creo que básicamente el marco de referencia sería la sana convivencia y el crecimiento y el tejido social que tendríamos que construir a través de los medios de comunicación. Que vuelvan, digamos, a lo básico. Exactamente, que vuelvan a lo que es lo básico, que es la transmisión de la información, y que sea el usuario final el que determine su responsabilidad también de adquirirla. La parte de la responsabilidad es clarísima, esto que mencionabas, Gaby. Sin embargo, para efectos del análisis, no hay que perder de vista que los medios de comunicación son negocios.
Afortunado Pero o no- desafortunadamente. Lástima que ya estamos a punto de terminar, pero usted podría decir que son no. negocios. Pero aún en el negocio debe haber una ética de la responsabilidad. ¿Sí? Porque por mucho que esto implique una perspectiva mercantilista, traen una responsabilidad social. Y su responsabilidad social es la construcción de ciudadanía. Claro. En la medida en que no lo cumplan, es el fracaso de los medios de comunicación, incluyendo al influencer que tuitea y mete en YouTube y en Facebook lo que se imagine. Pues ya nos vamos, un rápido comentario último, No, pues Gaby. yo me quedo con la responsabilidad sobre todo profesional, y pues el deseo de que los medios de comunicación piensen en esto, ¿no? Lo replanteen, porque están perdiendo credibilidad y tampoco les conviene. Es todo un tema, la credibilidad. Claudia. Exacto. Exacto, la credibilidad. Necesitamos construir y garantizar a través de los medios de comunicación que la paz social se debe comunicar y transmitir a través de mensajes claros y mensajes honestos. Creo que esa es la responsabilidad de los medios de comunicación y yo me quedaría con ese marco de referencia. Tiene una función social que muchas veces se ha perdido. Alejandro, rápidamente. Así es, y que la responsabilidad, precisamente aludiendo al término del ciudadano, es tratar de tener un contexto, un panorama e intentarlo lo más amplio posible, porque finalmente el ciudadano, el auditorio, la audiencia, no es tonta, también elige y sabe elegir y sabe qué medios, apelando un poco a la credibilidad, tienen un camino sólido o eventualmente juegan con esta dinámica que sí, finalmente es perniciosa para la sociedad. Pues muchas gracias, Gaby, Claudia. Gracias. Alejandro. Un gusto estar con ustedes. Yo soy Gracias Sergio a ti. Zeta. Gracias por acompañarnos en este programa Signum Talks de Signum TV. Hasta la próxima. Pásenla muy bien.